Bueno, saludos a todos quienes nos están viendo ahorita, quienes están acá compartiendo con nosotros. Mi nombre es Amelia Frank Vitale, soy candidata al doctorado en antropología en la Universidad de Michigan, pero ahorita estoy acá desde mi cuarto acá en Brooklyn, en Nueva York. Y tengo el gran honor de presentar y hablar con Jennifer Ávila, una periodista de Honduras, para el LASA Media Award. Yo nominé a Jennifer, entonces ahorita le voy a dar la palabra a ella por un tiempo, pero antes de pasar el micrófono a ella, quisiera compartir con ustedes y con ella lo que yo escribí cuando la nominé, porque bueno, yo valoro mucho el trabajo que ella hace y es una persona a quien admiro mucho y realmente creo que es un premio bien merecido. Entonces, la carta que yo escribí, bueno, la parte que es importante compartir, lo escribí en inglés, entonces lo voy a traducir mientras leo, así que sí hay unas veces que me traba la lengua, perdón. Como antropólogo, haciendo trabajo sobre migración y violencia en Honduras, me dio mucho gusto de haber estado viviendo en San Pedro Sula, en Honduras, cuando la plataforma de Contracorriente, la plataforma de medios digitales de Jennifer, fue iniciado. Desde 2017, Contracorriente ha sido una fuente esencial y realmente sin comparación, una fuente de periodismo de investigación muy profundo y también desde el terreno. Como un equipo, ellos han cubierto historias muy importantes. Entre ellos, pues menciono uno que se trataba de organizaciones evangélicas con motivaciones muy políticas, apoyada por la administración de Trump acá en Estados Unidos, que estaban operando como misiones en Honduras. Y ellos pues ofrecen un discurso alternativo a lo que muchas veces sale tanto de los medios de Honduras como los medios internacionales, que muchas veces ofrecen una imagen de Honduras que es muy sencilla, muy simple, y ellos ofrecen un discurso alternativo. Después de las caravanas de migrantes de 2018, cuando la prensa internacional como de repente descubrieron Honduras y ese tema de las maras y pandillas, Jennifer y su equipo ofrecieron historias de migración, de deportación, de violencia, de esperanza y de pérdida desde una perspectiva muy humana y incluyendo todos los matices, en vez de presentar algo así muy sencillo. Jennifer también, aparte de eso, ha sido una persona que realmente anima a nuevos periodistas y escritores, y ha sido muy generosa con nuevas personas así, pero también con personas como yo, que queremos investigar y queremos entender lo que está pasando en Honduras. Ha compartido talleres, pero también de su conocimiento es muy abierta a incluir a nuevas personas. Honduras es un lugar que el mundo tiene que entender mejor. Que el mundo tal vez escuchara las voces hondureñas que están tratando de explicar lo que está pasando en su país. No hay una voz mejor ubicada, mejor preparada y más capaz de hacer eso que la de Jennifer. A pesar de correr riesgos reales, Honduras es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo en este momento. Jennifer es una persona tenaz. Ella es cuidadosa y sin miedo a la vez. Y tiene un compromiso con avanzar el conocimiento periodístico y es dedicada a investigar completamente y contar historias que muy pocas veces reciben la atención merecida. Así que para mí es un honor enorme. Estoy muy agradecida con LASA que decidieron reconocerla a ella y su equipo, porque realmente es un premio más que merecido. Y para mí es un honor compartir este espacio con una periodista a quien yo admiro. No tengo palabras. Entonces, gracias por estar acá, gracias por haber reconocido el trabajo de Jennifer. Y ahora le paso la palabra a ella para que nos presente un poco del trabajo que realiza.
Gracias, Amelia, y qué emoción. Realmente yo también te admiro mucho, te quiero mucho y bueno, es una pena que estemos así separadas, pero bueno, este espacio también, este momento que estamos viviendo nos ha hecho replantearnos tantas cosas, ¿no? De cómo hacemos Sí. el trabajo. Y bueno, igual es una gran alegría compartir ahora por Zoom, por esta herramienta tecnológica que nos permite estar conectadas y bueno, es también muy emocionante para mí escuchar todo el aporte que sentís que hemos hecho con Contracorriente, realmente es muy, muy bueno. Con Amelia hemos también hicimos un círculo de lectura una vez en la Universidad Autónoma y yo creo que también ese espacio para poder conectar y no sentirnos que los periodistas hacemos algo y los académicos hacemos otra cosa distinta, no, sino que poder tener espacios de convergencia es súper valioso en países como estos, ¿no? Como Honduras, los países de Centroamérica que han tenido pues tantos problemas educativos, tanto déficit en educación. Y por supuesto, yo agradezco mucho a LASA por tenernos aquí. Este es mi primer congreso, también lo estoy disfrutando mucho así a distancia. Ayer estuve viendo a una colega que también quiero mucho, Anaís Taracena, que estuvo en su panel. Y bueno, es un espacio súper rico porque justamente eso, ¿no? Tiene toda la riqueza de conocimientos, de aportes, de diferentes formatos, ¿no? Es muy, muy rico y yo creo que lo pudieron ver quienes estuvieron viendo la ceremonia, ¿no? La diversidad que hay de experiencias y conocimientos en LASA, pues es increíble y por eso yo me siento también súper contenta de haber sido reconocida en este espacio. Entonces, tengo una presentación así muy breve porque lo más importante pienso yo que es que conversemos y que la gente pueda preguntar y, no sé, pues también interpelar un poco lo que hemos hecho en Contracorriente. Entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si sí. Sí la ven, ¿verdad? Sí. Sí. Super. Pues bueno, vamos a ver. Okay. Creo que así. Bueno, Contracorriente, nosotros, Contracorriente es un proyecto que fundé junto con Catherine Calderón, que es mi socia y está ahí, pues, conectada también en este programa en vivo. Contracorriente es un medio digital que apuesta por el periodismo de profundidad e investigación con formatos transmedia. Este es el equipo, parte del equipo realmente, porque hemos crecido en estos últimos meses y justo en este momento de pandemia, pues también hemos crecido para poder tener una mirada más completa de lo que está pasando. Nuestro trabajo se basa en contar las causas y consecuencias de los fenómenos sociales en Honduras y la región y formar una nueva generación de periodistas y comunicadores que cuenten la historia de Honduras. Nuestras líneas de investigación son derechos humanos, estructuras de poder, extractivismo y medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos y violencia. Sí, siempre decimos que hemos sido muy ambiciosas para tener una visión muy amplia de lo que está pasando en Honduras y pues somos un equipo pequeño, pero sí tenemos estas líneas de investigación claras para, al menos para este tiempo que hemos estado en línea. Como decía Amelia, pues nosotros, la idea de Contracorriente nació en 2015, justo cuando estábamos pasando por una crisis, la gente estaba en las calles, la gente estaba pidiendo más información. Fue en 2015, en el tiempo en el que el movimiento indignado tuvo mucha fuerza aquí en la región. Guatemala estaba pasando lo mismo, y Honduras también, pidiendo renuncias de presidentes, todo impulsado también por estas comisiones internacionales contra la impunidad que se establecieron en la región por este llamado de ciudadano de pedir transparencia y un alto a la corrupción. Entonces, creíamos en ese año y platicábamos con Katy, mi socia, que era una oportunidad, que la gente estaba empezando a utilizar el internet, las redes sociales para convocarse a las calles y para preguntar, pero también había una gran necesidad de información veraz, analítica, más profunda, más estructural. Y decíamos, bueno, existe la oportunidad, pero existe este gran vacío.
Entonces, hagámoslo, nos costó 2 años poder hacerlo realidad, porque no es fácil emprender un medio, por supuesto. Y dijimos, bueno, el Internet, utilicemos Internet, redes sociales, y así pues en 2017 empezamos, fue todo un torbellino. 2017 para Honduras fue un año muy crítico porque fue la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, que lleva ya su segundo mandato y la Constitución de la República no permite la reelección, es una reelección inconstitucional, y eso generó un estallido social pues muy grande que no veíamos desde el golpe de Estado y desde 2015 que sucedió el movimiento de antorchas. Entonces fue todo sí un torbellino, y nos parábamos a pensar, o sea, ¿cómo nos parábamos a pensar qué vamos a contar de esta crisis, ¿no? Cuando la información también y todo lo que sucedía pues nos rebasaba en tiempo, y solo éramos 3 o 4 personas en ese momento, ¿no? Entonces, nos paramos y pensamos, bueno, ¿qué es lo que queremos contar de esta crisis? No solo es que el presidente se religió, ¿cuál es la crisis democrática que estamos viviendo? No solo en Honduras, o sea, es una cuestión de la región, y estamos viendo el tipo de líderes que estamos teniendo también, no solo en Honduras, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos. ¿Cuáles son los discursos políticos? ¿Cómo vamos a nosotros a posicionar la realidad de Honduras en medio de esta gran crisis, pero también que quepa, ¿no?, en ese contexto regional que estamos viviendo de crisis de democracia, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco de eso hicimos. Luego pasó las caravanas, que justamente ayer tuvieron un panel muy interesante aquí en LASA, sobre cómo fue cambiando, cómo el éxodo también dejó muchos mensajes y también nos planteó a los periodistas cómo tenemos que explicar esto, ¿no? Y bueno, por ahí nosotros dijimos, bueno, ¿cómo vamos a explicar esto? La gente se está yendo de este país, expliquemos por qué se está yendo la gente de este país. Son un montón de causas que convergen, y no es algo de ahora, no solo porque ya es visible la caravana, la migración ha sido de siempre. Este país sobrevive por las remesas de los migrantes en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo contamos esto de una manera más amplia? Y pues por ahí hicimos algo, un poco de cobertura. Si yo siento que si me quedo en mi país van a doblegarme con amenaza. Nosotros nos venimos del país porque no aguantamos ese presidente, no aguantamos la dictadura que tiene contra nosotros, no aguantamos tanto delincuente, tanta violencia, por eso uno emigra para ese país. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Porque aquí la situación está bien difícil, no hay trabajo y la violencia se incrementa cada día más. Estamos en enero y han habido más de 15 masacres. Entonces, ¿qué espera en este país? Y lo peor es que el presidente dice, ay, vida mejor, ¿cuál vida mejor? Andaban taloneando, hasta me rodeaban la casa, de una manera que no se imagina. Y nosotros tirados bajo tierra, así, bajo el piso, porque escuchaban rodearla, que querían que le sirvieran de banderín. Sinceramente no se puede vivir. Lo que hay en Honduras no se puede vivir. Bueno, y bueno, era ese momento en el que también decíamos, bueno, hay que escuchar lo que la gente nos está diciendo y también ir a los lugares de donde la gente está saliendo para saber qué es lo que está pasando y cómo se explica esto desde una mirada no tan simplista, como decía Amelia, o a veces un caso se tomaba para explicar toda la complejidad de Honduras, ¿no? O sea, el discurso estaba muy lleno de estas historias de que la gente huía de las maras y pandillas, nada más, no es como que es lo único que pasa en estos países, pero pasan muchas otras cosas más. Y en ese video tan corto, ¿verdad? Pero decíamos nosotros, bueno, son un montón de causas, ¿cómo vamos a ir explicando eso poco a poco? Luego también, ¿qué pasa con la gente cuando ya llegó a Estados Unidos? El proceso de asilo no es como un gran viaje, ¿no? Es un gran viaje el que también teníamos que explicar y también de alguna manera ayudar a quitar el estigma sobre por qué los hondureños, los centroamericanos estaban huyendo. Entonces, eso fue también un ejercicio que hicimos muy retador y que nos llegó pues justo pues una crisis tras otra, ¿no?
Entonces, esto es un poco del material que nosotros hicimos, fotografías, luego intentamos, en ese círculo de lectura que hicimos en la universidad con Amelia, justamente era sacar del internet también, poder tener espacios de discusión y escuchar también qué está pensando los estudiantes, qué están pensando los jóvenes de cómo nosotros estamos contando lo que pasa. Y entonces pudimos sacar algunas exposiciones fotográficas y algunos espacios para discutir aquí en Honduras, pero también en Estados Unidos. Yo pude estar en Estados Unidos gracias a varias organizaciones que están muy interesadas en el tema de Honduras, gracias a Witness for Peace, estuve en una gira por Estados Unidos, a Seattle International Foundation, un montón de fundaciones y también de personas de la academia que intentan tener estas discusiones en las universidades. Entonces también intentamos tener formatos que se pudieran de alguna manera mover con todo el contenido que estamos haciendo para internet. Y bueno, comenzábamos, les comenzaba diciendo, ¿no? Hay muchas causas. Uno de los cuadros que normalmente son los más comunes que escuchamos de la región de Honduras, que de 2006 a 2008 fue el país más violento del mundo, ¿no? Y yo recuerdo cómo eran los titulares y los leads de los medios internacionales. Siempre decían, Honduras es el país más peligroso del mundo. Estoy en la ciudad más violenta del mundo, San Pedro Sula. Casi siempre, ¿no? Era como una muletilla. Y no digo que yo no lo hice, pues claro que sí lo hice, pero era la muletilla, ¿no? En los medios internacionales. Pero ¿cómo explicábamos más allá? Sí es cierto que Honduras en ese momento tenía la tasa de homicidios más alta. Pero ahora hemos tenido una reducción del 50%. La violencia en sus múltiples expresiones sigue siendo el día a día en Honduras. No por eso ya no somos el país más violento, ¿no? Y también esa discusión o sea, ¿por qué el criterio siempre tiene que ser la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? El homicidio es la expresión final de la violencia brutal que se vive todos los días en estos países. Entonces también nosotros no queríamos caer en esa narrativa. Entonces, bueno, los datos actuales es que aún estando en confinamiento por la pandemia, solamente en marzo se contabilizaron 225 homicidios, según la policía, y según el Observatorio de la Violencia, desde el 5 de enero hasta hoy, bueno, no, hace un par de semanas realmente, se han presentado 11 homicidios múltiples, o sea, masacres que han cobrado la vida de 41 personas. Esto en tiempo de confinamiento, ¿verdad? Entonces también nos da una muestra de que, bueno, aquí tenemos que hablar mucho más allá de que la tasa de homicidio, de que si somos el país más violento, ¿cómo explicamos la violencia en este país? Y la explicamos a través de contar cómo están las políticas de seguridad pública en el país, cómo esto también se junta con el proyecto político de Juan Orlando Hernández, que ha insistido que esto es parte de la militarización de la seguridad pública, de los altos presupuestos, siempre el aumento del presupuesto en materia de seguridad y defensa, más policías, más militares, y además con los vínculos con el gobierno de Israel y de Estados Unidos para poder tener ese financiamiento, ¿no? Desde 2016 Honduras tiene un tratado con el gobierno de Israel que significan 209 millones de dólares que el país paga por concepto de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un proyecto de ciberseguridad. Y se ve todos los años en el presupuesto la insistencia y la prioridad que tienen estos gobiernos de aumentar los presupuestos en temas de seguridad, pedir mayores préstamos para esto y unas políticas de seguridad pues militaristas. Honduras también creó las cárceles de máxima seguridad y fue en el marco de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, si recordamos todo esto, ¿no? Este plan de Donald Trump antes de las caravanas de parar la migración hacia Estados Unidos, fortaleciendo estas medidas, estas políticas de seguridad militarizadas en el Triángulo Norte, que no funcionan, o sea que creo que en todos estos años hemos visto cómo no funcionan. Y bueno, se crearon estas cárceles de máxima seguridad y ahora tenemos pues más cárceles, pero muchas más personas hacinadas en estas cárceles y no se ha visto realmente un cambio que podamos decir significativo en la reducción de violencia.
Entonces, hay ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, que según la misma población puede haber una reducción de violencia, pero tiene que ver con treguas debajo de la mesa, tiene que ver con cambios en las estructuras criminales, mucho, mucho más allá que estas políticas militarizadas, que tener cárceles de máxima seguridad. Eso sirve para otras cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el pozo, miren, se los presento. Las masacres, homicidios múltiples siguen ocurriendo en los lugares donde está el corredor de la droga. El removimiento de las estructuras del crimen organizado puede ser las causas de esas masacres. También la campaña mediática del gobierno para invertir más en seguridad, ¿no? Estos gobiernos que utilizan estas imágenes grotescas, estos videos de homicidios para decir, ven, ¿por qué necesitamos esto? También son detonantes de esta violencia más bien. La percepción de violencia quizá ha bajado un poco también, y no podemos decir lo contrario, o sea, también se ha subido mucho la confianza que tiene la gente en las Fuerzas Armadas con respecto a la policía, por el historial de la policía hondureña, que también ha estado involucrado en crímenes y en violaciones de derechos humanos. Pero bueno, esto es un poco de lo que contamos de violencia, ¿no? Luego hablábamos de otras causas como el problema económico, de la situación de pobreza por la que huye la gente también, que de alguna manera también se junta, ¿no? Yo recuerdo que decía alguien una vez en una entrevista de asilo, le preguntaba a una persona, ¿y usted por qué sale de su país, de Honduras? ¿Por qué quiere venir a Estados Unidos? Ah, porque no me ajusta el dinero. Sí, pero no me ajusta el dinero porque yo tengo una venta de comida en la calle y me cobran 2 pandillas la extorsión y luego tengo que pagar la energía, tengo que pagar y sobrevivir con mis hijos. Y claro, si no paga esa extorsión esta señora, entonces es asesinada. Y luego vemos cómo las causas convergen, cómo se junta todo, ¿no? Y esto es un caso específico, pero así es como también funciona el país, digamos. Justamente en esta época de pandemia, hablaba con un economista hace poco y decíamos, bueno, él decía, esta es la tormenta perfecta. Uno, para la corrupción, para poder adquirir más préstamos y endeudar más el país, pero también es el momento en el que vamos a tener un grave problema económico. Centroamérica, él decía, a Centroamérica siempre le va peor. Si a todo el mundo le va a ir mal económicamente, a Centroamérica siempre le va peor. Y él decía, bueno, la proyección de crecimiento de la economía a niveles de la recesión de 2008 son indicadores para entender que a Centroamérica le irá peor. En Honduras, alrededor del 80% de la población trabajadora está en el comercio informal. La medida de quedarse en casa para evitar esto, la propagación de COVID-19 para esta población es la posibilidad de morir de hambre. Estas personas necesitan garantía y un plan de reestructuración económica. En países como Honduras es necesario garantizar en estos momentos el abastecimiento de comida, medicinas, gasolina, priorizar lo público, y aquí es otro punto que quería hablar, cómo en este momento también se nos pone en la cara todas las veces que la gente salió a las calles a pedir que no se privatice la salud, que no se privatice la educación, y ahora mismo estamos viendo la necesidad de lo público, que ha venido totalmente en detrimento de lo público, de lo privado en los últimos años, y esto tiene que ver con proyectos políticos, lastimosamente, ¿no? Que impactan a la gente. La gente decidió viajar en caravana para cuidarse, es algo que ya está, pues yo creo que muy explicado por académicos, por periodistas, pero qué es lo que pasa en estos países que están expulsando, donde tenemos que seguir investigando, ¿no? Luego también otra cosa que nosotras nos hemos propuesto mucho es el tema de cómo vamos a contar la violencia contra las mujeres. En Contracorriente somos... bueno, son 2 periodistas mujeres, Katy y yo, que somos las directoras. Trabajamos con freelancers que son mujeres, Daniel Maki, que está en El Salvador, que también trabaja en temas de investigación con nosotras. Tenemos como también un grupo grande de mujeres que estamos haciendo este trabajo, y pues obviamente estamos muy enfocadas en
contar estas historias y explicar cómo también la violencia contra las mujeres está afectando. Muchísimas mujeres que iban en esta caravana o que solicitan asilo en Estados Unidos lo hacen por violencia machista en sus casas, en sus barrios, ¿no? Y entonces es muy importante también tener ese balance de información sobre cómo afecta la violencia en lo público, que es lo que normalmente se sabe, ¿no? Y luego cómo afecta en el ámbito privado, que es donde las mujeres y los niños y niñas pues tienen las más de perder, ¿no? Entonces, hemos también investigado sobre cómo el mismo Estado también está promoviendo esta cultura machista a través de la legislación. En Honduras es prohibida incluso la píldora anticonceptiva de emergencia. Somos como de los únicos 4 o 3 países que la tienen prohibida en el mundo. El aborto está penalizado bajo cualquier causa, y bueno, todas estas políticas también tienen que ver, y por eso todo se conecta, ¿no? Tienen que ver con las políticas y las vinculaciones de la agenda religiosa en el gobierno, ¿no? En un Estado que es laico por ley, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco hemos escrito un poco de esto. También en Contracorriente tenemos un espacio para hablar sobre la población LGTBI, las violencias diferenciadas, y bueno, y también hemos tenido espacios para que la población LGTBI cuente desde su voz, o sea, en primera persona, cómo han sido los momentos o los procesos de transición en una sociedad como la hondureña. Entonces, bueno, les comentaba un poco cómo estamos en temas económicos. La gente que sostiene el país, pues básicamente son las remesas. El producto de mayor exportación son los ciudadanos y ciudadanas de Honduras. Con esta crisis de la pandemia, pues obviamente eso va a ser un golpe muy duro. Los migrantes en Estados Unidos, pues además con el sistema de salud precario y con sus condiciones legales, con menos acceso y mayor propagación del virus, eso pues es fatal, no solamente para ellos mismos y sus familias allá, sino para todas las familias que sostienen de esto, ¿no? Y bueno, decíamos también cómo pasamos de esto que les estoy enseñando, estos números, a contar cómo es que suceden estas cosas, cuál es el modelo económico que está impulsado por el proyecto político de Juan Orlando Hernández, o que desde los 90 pues está impuesto en Honduras. Cómo el modelo económico basado en el extractivismo está afectando el país. Yo creo que Honduras también fue muy conocido cuando fue el asesinato de Berta Cáceres, que fue una noticia mundial, que ha sido, pues, de hecho nuestra colega Nina Lacani pronto va a sacar ya su libro sobre quién mató a Berta Cáceres, porque explica cómo todo el Estado, en gobierno con las Fuerzas Armadas, con la empresa privada, pueden juntarse de tal manera como para terminar en el asesinato de una líder que se oponía a una represa. Y cómo toda esta narrativa de los recursos renovables y de la energía renovable puede cambiar muchísimo en contextos como el hondureño, ¿no? Cómo se entiende en Europa la energía limpia es muy distinto a cómo se entiende en estos países, ¿no? Y tiene que ver por la institucionalidad, por el manejo de la empresa privada en estos países. Entonces, fuimos conocidos por eso, pero decíamos, ¿cómo podemos explicar más allá? Que esto es un modelo, que hay muchísimos casos, que esto, Berta también hizo que trascendiera muchísimo, que la gente empezara a pedir información, consulta, que empezáramos a hablar de verdad, de que si vamos a hablar de cambio climático, hablemos de este modelo extractivo. Y entonces, pues también hicimos una serie de reportajes, seguimos trabajando en esto, y cómo funciona el modelo, ¿no? en general. Y luego, pues, obviamente vino todas esas protestas por la no privatización de la salud, de la educación, que también los maestros,
el personal médico estaba saliendo a las calles y ahora estamos viendo la importancia de esto, ¿no? Tenemos un sistema de salud colapsado, casos de corrupción en este poquito tiempo que tenemos, ya con las compras que se han hecho por la pandemia ya hay corrupción, hay dinero robado, dinero no invertido y estamos viendo la necesidad de potenciar lo público, ¿no? Luego, pues el punto número 4, que también nos hemos hecho famosos por esto, por los juicios que justamente se están dando en Nueva York. Amelia pues, estuvo también acompañando el juicio en contra de Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Allá estuvo Daniel Maki, que también es una colaboradora nuestra. Y bueno, este caso es impresionante, o sea, solamente leer todo lo que pasó en ese juicio, pero las siguientes noticias, las siguientes capturas que han hecho, pues todo lo que dice, no de Tony Hernández, sino del país y de cómo el Estado de Honduras se ha convertido en un estado de protección criminal, ¿no? Cómo se utiliza, o sea, cómo se instrumentaliza al final las instituciones del Estado para poder permitir el tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, ¿no? Y este país pues, se ha convertido no solo en el paso, el lugar por donde pasa la droga, no, sino en el país que permite y que utiliza toda su institucionalidad para que esto funcione. Entonces, claro, y ahí uno mira pues muchas contradicciones en el rol de Estados Unidos con Honduras, ¿no? Por un lado, la Corte de Nueva York, los fiscales de Nueva York acusando a exalcaldes, exdiputados, miembros de la Policía Nacional Hondureña por narcotráfico, y por otro lado, pues el gobierno de Donald Trump apoyando, siendo amigo de Juan Orlando y apoyando sus políticas migratorias y sus políticas de seguridad. Un país con un alto índice de corrupción, así como los índices más bajos, de las peores posiciones en el análisis de corrupción de Transparencia Internacional. En esta lucha que se hizo en 2015 para que viniera una misión internacional anticorrupción, pues se apagó totalmente el año pasado. Los casos que ellos llevaban, que la MASI llevaba, la misión de apoyo contra la impunidad y corrupción, que fue puesta por la OEA, fue un acuerdo entre la OEA y el gobierno de Honduras, pues dejó varios casos, más de 10 casos, donde se involucraban a 111 diputados. O sea, estamos hablando de casi todo el Congreso. Familiares de ellos acusados de malversar casi 400 millones de lempiras en diferentes actos de corrupción, de desvío de fondos de organizaciones, de no gubernamentales, despachos de gobierno, irregularidades en concesiones, o sea, de todo un poco. Y pues hasta ahora tampoco hemos visto justicia. Muchos de estos casos ya están parados en el sistema judicial, pues sí, la MASI no podía hacer todo, ¿no? La MASI sí creo yo que logró algunas cosas muy positivas, como la creación de una fiscalía, como el fortalecimiento de algunos fiscales anticorrupción dentro del sistema, pero no es suficiente, ¿verdad? En un país como el que estamos viendo, ¿no? Pues aquí hacemos un poco de esto, ¿verdad? Para explicar brevemente a nuestra audiencia de cómo funcionan los casos o cómo han sido los casos. Y bueno, y después de que la MASI salió, de hecho no hubo tanta bulla, no hubo tanta protesta social, existía pues una gran desilusión, pienso yo también, porque tampoco la MASI llegó a ser lo suficiente como para cubrir el anhelo de la ciudadanía o lo que la ciudadanía esperaba de esto. Muy poco protesta social. Las últimas protestas que recordamos haber cubierto fueron las que se hicieron durante el juicio de Tony Hernández, que era también otra vez como para pedir investigaciones locales de todo lo que se estaba mencionando en el juicio, pero no con una fuerza muy grande, ¿no? Sí existe esto de ver, oír y callar no es solamente una regla de los barrios controlados por pandillas, es una regla general que no solo tiene que ver con que la pandilla te obliga a ver, oír y callar, sino también el gobierno mismo, ¿no? Entonces, exactamente nos regresamos a la pregunta que hacía la gente al inicio. ¿Cómo podemos vivir en Honduras con esta situación? Y bueno, con el tema de libertad de expresión, ahora estamos a la puerta de un nuevo código penal. Organizaciones internacionales de derechos humanos solicitaron
que se quitaran los delitos, que se despenalizaran los delitos contra el honor, y sin embargo en este nuevo Código Penal tenemos penas fuertes, no se despenalizó, ahí está todavía, y existen algunas variantes con el tema de la divulgación colectiva en redes sociales, la figura del terrorismo, que también criminaliza las protestas sociales, son también unos grandes problemas, o sea, o también amenazas a lo que estamos haciendo en Honduras, ¿no? Y bueno, aquí quería compartirles un poco de fotos, eso fue la crisis postelectoral. Y bueno, lo que tratamos también de hacer es que explicar todo esto también puede ser súper cansado, yo creo que ustedes ya están hartos de oírme hablar, pero queremos contar la historia de la gente que está sobreviviendo a esto y que está ahí, que no solo son víctimas, que son sobrevivientes, cómo cambiamos la narrativa y para guiar pues hasta la dignificación de estas personas, porque son las más estigmatizadas, son las más señaladas a la hora de las crisis, son las más afectadas, cómo le damos ese espacio de dignidad también, no sé, yo no sé si es súper prepotente decir que nosotros se lo damos, ¿verdad? Pero sí eso, ¿no? Contar que estas son personas que están sobreviviendo a esta situación, que la gente que huye es porque está buscando sobrevivir, y que estas personas no son si pobres, la gente la mataron, ¿no? Sino que tienen una historia que explican un país, ¿no? Y explican una región, y yo creo que eso es algo que es muy valioso, que siempre estamos tratando de hacer, que no se nos olvide que la gente tiene dignidad, que la gente está sobreviviendo, que la gente está luchando. Tampoco queremos caer en la narrativa de que aquí todo está en lo peor y no vamos a poder salir de esto y mejor me voy porque esto es lo mejor, ¿no? O sea, también hacer un equilibrio en esa parte. Hay gente que se queda pues sobreviviendo a todo esto, ¿no? Entonces, un poco de eso, nos pueden encontrar, aquí está, aquí estamos, pueden encontrarnos en internet, redes sociales, un poco de lo que hacemos. Aquí está nuestra página web. Y bueno, ya le doy el chance a Amelia para que hablemos. Excelente, pues gracias por este resumen del trabajo que han realizado. Yo sé que hay muchas historias que ni hubo chance de incluir en eso, porque bueno, el trabajo realmente ha cubierto tantas cosas diferentes que tiene que ver con la situación del país, y en poco tiempo, realmente en 3 años, han logrado cubrir muchísimas cosas. Entonces yo tengo unas preguntas como para empezar el diálogo un poco más, para que podamos platicar, y creo que desde la audiencia también pueden hacer preguntas. Estoy viendo lo que nos escribieron de indicaciones para eso, pero bueno, voy a empezar creo que sería interesante que nos cuentes un poco más de cómo era este proceso de crear un nuevo medio. Cuando yo empecé a querer enfocarme en Honduras, que fue ya hace varios años, una de mis frustraciones fue de que muchos de los medios desde afuera hablaban de Honduras como si fuera una copia de El Salvador. Y ya es un país muy distinto, con una historia distinta y con dinámicas muy, muy distintas. Y realmente creo que Contracorriente es algo muy nuevo para Honduras. O sea, es una cosa que no tiene otra cosa parecida. Entonces, si nos podrías platicar un poco de cómo era este proceso de iniciar de cero una iniciativa tan fuera de lo que ya existía. Sí, bueno, yo creo que el camino que trazó el Faro, ¿no? De hace 22 años, creo, 21, también fue muy, muy importante para nosotros, como el ejemplo de otras iniciativas que sí estaban más impulsadas, y de hecho, en Guatemala, por ejemplo, el medio digital que había, Plaza Pública, que hay y que había en ese entonces, así de los primeros, Plaza Pública, impulsado por una universidad, ¿no? También vemos que estas iniciativas de periodismo más profundo son impulsadas mucho desde el sector académico,
Y aquí en Honduras, pues todavía no estábamos en ese espacio académico. En la universidad no se estaban teniendo estas discusiones, todavía hay muy poca, como muy poco espacio para la creatividad, la innovación en la academia en Honduras. Yo creo que en eso sí nos llevan un poquito adelante Guatemala, El Salvador, Nicaragua, incluso también con Confidencial. Y bueno, yo creo que sirvió mucho como conocer estas experiencias y decir, bueno, aquí en Honduras también se puede hacer algo, creo que de alguna manera un poco ingenuo primero, creyendo que era algo un poquito más fácil, pero no. Y yo creo que también todo el proceso de la tecnología, de los avances en tecnología, de cómo los medios digitales estaban poniendo también el periodismo, digamos, más visible. Estamos en un momento en el que periodistas freelancers en medios digitales están ganando el Pulitzer, ¿verdad? O sea, estamos viendo que están haciendo como los trabajos periodísticos como más rigurosos y sale mucho del medio digital. ProPublica, ¿no? En Estados Unidos también ha puesto ese ejemplo. Y decíamos, bueno, pues algo podemos hacer en Honduras. Por eso dijimos, bueno, hagamos una plataforma que no solo haga periodismo, pero que también sirva de alguna manera como una escuela para poder captar la atención de que se puede hacer un periodismo distinto. Es muy difícil romper esto. Yo creo que después del golpe de Estado en Honduras hubo como mucho despertar de la gente y de la audiencia de querer algo diferente. Eso nos dio una oportunidad para poder ofrecerlo. Y hay muchos medios digitales más que están haciendo eso también. Entonces, bueno, yo creo que eso fue un poco el inicio, ¿no? Y un poco ver la oportunidad y conocer otras experiencias y el camino de, pues sí es difícil. La audiencia también está acostumbrada a cierto tipo de contenido, ¿sabes? No es fácil poder llevar contenidos tan gruesos, que puede ser que las personas en la universidad lo lean, pues, pero del día a día no. Entonces también por eso tratamos de ver cómo cambiamos formatos y decimos, pues queremos que esa plataforma sea transmedia, pueda atravesar todos los formatos de contenido. Entonces eso también ha sido un reto bien grande. Justo, de hecho, eso iba a ser una de las preguntas, es cómo inventar un periodismo que llega a la gente en Honduras, porque cuestiones de acceso, ¿verdad? Y también niveles de educación y todo eso como que, y creo que también hay mucha desconfianza en los medios en Honduras, y con razón, ¿no? Los medios tradicionales creo que han perdido mucho la confianza de mucha gente. Entonces, ¿cómo lo han hecho? ¿O cómo piensan hacerlo? De poder llegar a mucha más gente en un país donde hay retos reales en que la gente escucha y lee y interactúan con un medio. Sí, bueno, yo tengo un equipo que ahí se los presentaba, muy joven, muy creativo. Yo creo que una de las cosas que me hizo también crear un espacio distinto fue las ganas de tener un espacio con libertad creativa, con oportunidad de innovación. Y bueno, pues hemos intentado hacer eso. Tenemos varios canales, varios formatos, infografías, diseño, videos, textos, pero también podcasts. Estamos tratando de experimentar con todo lo que salga. Katy se quiere abrir un TikTok, no sé, puede ser. Podría ser bueno, ¿eh? Yo así como, no sé cómo vamos a hacer en un minuto, pero bueno, el caso es que sí, intentamos sin perder la calidad, porque es que también se ha entendido mal el término de vamos a entrarle a las redes sociales y que todo el mundo esté en las redes sociales interactuando, y por eso le pierde calidad mucho al el periodismo. Hemos tratado de no caer en la tentación de estar en el día a día, porque la información en internet es tanta y es a cada segundo, que caer en eso, aunque eso puede hacer que nos haga crecer la audiencia como locos, o sea, que de repente tengamos miles y miles y cientos de miles de seguidores, perdamos la calidad en eso. Preferimos como enfocarnos en que la audiencia pueda seguir un proceso, ¿no? También de entender lo que estamos escribiendo, de entender lo que estamos explicando, de también retroalimentarnos, interpelarnos y decirnos, miren, esto me hizo reflexionar esto, o escribir también en nuestros espacios. Entonces, es un trabajo de todos los días estar
tratando de crear cosas nuevas, de ser creativos, sin perder la calidad, sin dejarnos llevar por toda la avalancha. Y con la desconfianza en los medios, yo creo que no nos están ayudando tampoco nuestros líderes políticos, que un poquito de crítica y ya somos fake news, ya somos enemigos del Estado, ¿no? Por una parte sí, los medios nos hemos ganado, de verdad, los periodistas, los medios tradicionales se han ganado la desconfianza, que la gente esté enojada con ellos, definitivamente son años y años y años de poner la verdad y ser voceros de los gobiernos, eso es verdad. Pero ahora a las voces críticas tenemos esta otra parte, ¿no? De los gobernantes que llaman a la gente en sus discursos de odio contra la prensa, que está tratando de cuestionar, a no seguirlos, a no leerlos, a decirles que son una mentira, ¿no? Y a ponerlos como enemigos. Y realmente son discursos de odio los que tienen los presidentes actuales. Desde Donald Trump a Juan Orlando Hernández, a Nayib Bukele, pues estamos viendo una línea así parejita de discursos que están desprestigiando a la prensa crítica. Y bueno, está difícil, ¿no? Está difícil avanzar con eso. Y yo creo que los medios es eso, ¿no? También se tienen que reinventar en esa parte, ¿no? En qué es lo que estoy haciendo realmente. Es cierto que está la desconfianza y todo, pero cuál es el aporte que va a dar los medios en este momento específico. Y para ustedes, para su equipo, en los años que ya llevan pues haciendo eso, ¿cuáles son los retos principales en hacer la investigación para ustedes? Ya hemos hablado un poco de difundir las investigaciones ya hechas, pero en realizar investigaciones periodísticas, ¿cuáles han sido los retos principales para ustedes? Bueno, yo creo que los bloqueos institucionales, o sea, el bloqueo de información pública ha sido muy grande. El hecho de no dejarnos entrar a eventos oficiales, de no contestarnos las preguntas, de no contestarnos nuestras solicitudes de información, de las 20.000 excusas que pueden haber alrededor de la transparencia y de los documentos públicos, ¿no? Eso es muy fuerte aquí en Honduras. El otro es obviamente la violencia de la calle, ¿no? O sea, a nosotros en coberturas, o sea, los robos, los asaltos, ¿no? La violencia que acá se le llama violencia común, ¿verdad? Pero es esa violencia del día a día es muy grande también. Un reto que es enorme que tenemos los periodistas, no poner en riesgo nuestras fuentes. Siempre estamos metidos y hablando con personas que viven en un riesgo grandísimo a ser asesinados, a ser extorsionados. Estamos contando historias de gente que la pasa muy, muy mal y que en comparación con ellos nosotros somos los privilegiados que entramos y salimos de esos barrios. Entonces, no poner en riesgo a la gente, a las fuentes, a la gente que estamos retratando, es un reto bien grande, pues, porque luego cómo se juega con que cuando todo el mundo es anónimo, ¿no? O sea, también perdes credibilidad, o sea, es como, bueno, ¿qué hago? Esta historia no la puedo contar si todas las voces son anónimas, ¿no? Pero también existe un gran miedo de hablar en este país. Entonces, es como ir rompiendo así poco a poco con ese terror, con ese miedo y también abriendo también la confianza de esta gente que está pasando pues una situación muy difícil es un reto bien grande. Y bueno, eso digamos, creo que es lo más fuerte. Aquí es cierto que está penalizado los delitos contra el honor, pero miren, la judicialización es el riesgo menor, sinceramente. O sea, aquí el riesgo mayor es que te maten y punto, ¿no? ¿Y quién va a preguntar? O sea, te pueden matar por un celular, te pueden matar en una cobertura porque ya, o sea, digo, en este país sí es un gran riesgo, es horrible, va en contra de los derechos humanos, judicializar por delitos contra el honor, pero bueno, pero sí, o sea, es como el riesgo menor, digamos, en este ambiente hostil en el que estamos trabajando. Sí, la panorama de riesgos es muy, muy grande, ¿verdad? Es muy, muy amplio, hay tantos. Y bueno, quiero también decir a los que nos están viendo, si tienen preguntas que nos pueden escribir o nos pueden tomar la palabra también,
vamos a seguir pues platicando, pero si levanten la mano virtualmente, creo que funciona así. Estaba pensando que tal vez nos podrías hablar un poco de, porque algo que a mí me parece muy importante del trabajo que hacen ustedes es realmente estar analizando y explicando la situación en Honduras para los hondureños, pero también para el mundo afuera, porque creo que hay mucha, bueno, ya son muchos años que no había fuentes de información muy buenas sobre lo que pasa en Honduras, especialmente al nivel tan micro, ¿no? De la vida cotidiana. Y quisiera que nos cuentas un poco de la experiencia que tienen trabajando con periodistas extranjeros que llegan y académicos también, ¿verdad? Porque muchas veces pues hay un trabajo parecido. Y ¿cómo ha sido para ustedes cuando vienen gente de afuera que quieren investigar cosas y retos, el bien y el mal, ¿no? Porque eso es una relación muy complicada. Yo, aunque sea extranjera, a veces me frustra mucho la mirada que ponen en Honduras las personas de afuera, no solo los gringos, ¿verdad? Pero personas que no son del país. Y si hay consejos o avisos o reglas que pondrían, bueno, Sí, ¿cómo ha sí. sido esta experiencia? Sí, bueno, para crear Contracorriente tuvimos que ser freelancers, fixers y de todo un poco para poder crear el medio, tener algo, o sea, tener en serio un salario. Empezamos esto sin nada de dinero, ¿no? Y entonces trabajamos muchísimo con medios extranjeros, desde corresponsalías por televisión hasta textos en inglés, en español y también recibir a los periodistas de otras partes del mundo para la cobertura, ¿no? Sobre todo en la crisis pues, electoral y en las caravanas de migrantes de 2018. Y bueno, pues las experiencias son variadas, son muy variadas. Mucho pasa a veces que los fixers ni siquiera son tomados en cuenta como producción local y nos llevamos el mayor riesgo. O sea, somos los que hacemos los tratos con las fuentes, los que conseguimos, los que al final damos la cara por lo que salga y puede salir en el New York Times, pero la fuente te va a buscar a vos, ¿ok? El riesgo es súper grande y pues sí hubo un poco de todo en esa parte, ¿no? Del no reconocimiento, que eso es muy común, o sea, casi nunca reconocen a los fixers en el trabajo, cuando el trajo pesado, ¿no? Está en nuestras espaldas. El otro punto es, bueno, los mal pagados, ¿no? O sea, los artículos están muy mal pagados o pagados pues meses después. Los freelancers que están en esta parte del mundo pues les pasa todo el tiempo, ¿no? Luego también esto, ¿no? De prometer una cosa a las fuentes, o sea, como el anonimato, y luego, pues, no cumplirlo y mostrar caras de personas en riesgo, y eso ha pasado en este país, ha pasado con reporteros internacionales, porque falta, como hay un clic ahí que falta, que tenés que estar mucho más de 2 semanas o mucho más de 5 días para poder entender realmente el riesgo que está corriendo esta persona. Se banaliza mucho a veces, ¿no? Y yo creo que, bueno, vos, Amelia, que estuviste aquí 2 años o más, o sea, ya estuviste mucho tiempo acá, puedes entender cuál es la diferencia entre pasar 5 días haciendo entrevistas y estar 2 años metido en esto o vivir en este país, ¿no? Entonces, ahí sí, pues hubo varias experiencias al respecto, de otros colegas fixers también que les pasó, ¿no? O fuentes que nos llamaban para decirnos qué hago porque este periodista puso en riesgo mi vida, ¿no? Entonces eso es muy, muy difícil. Definitivamente, claro, sin ese foco, sin ese altavoz internacional, es que nadie sabría de Honduras y, o sea, de verdad que es muy necesario, pero creo que falta como dar pasos ahí a poder entender un poco más este país y por eso también nosotros nos esforzamos mucho también por sacar esto afuera, ¿no? Y que la gente también pueda leerlo en inglés. Tenemos alianzas muy, muy, muy buenas también ahora con el Faro English y con otras organizaciones que están traduciendo esto para eso, para tener la versión local, ¿no? De esto, ¿no? Y también hubo un tiempo, lo veo cada vez menos, pero hubo un tiempo rollo del periodista héroe, ¿no? De que se va a meter al país más violento y que el héroe que
que llega y salió vivo, wow, ¿no? Sí, hay muchos videos de yo pasé 12 días en San Pedro Sula. Claro, muchacho, yo viví ahí. Sí, claro, es como tus fuentes están ahí, viven ahí, sobreviven a eso, ¿no? Entonces, hubo mucho de eso que es muy molesto, que es muy duro. Hubo muchas veces también que vimos cómo o sea, de alguna manera se tergiversaba lo que se decía en vivos, en las caravanas. Estaban medios de Estados Unidos, de todo el mundo, hasta hicimos fixing para un canal de China en ese tiempo, o sea, decíamos, ni siquiera podíamos creer como el fixing que estábamos haciendo para poder nosotros tener fondos y cubrir nosotros la caravana, era impresionante. Y lo veíamos ahí en vivo, o sea, cómo podías tergiversar lo que viste en este instante de esa manera, ¿no? Y sí, yo creo que el equipo de Contracorriente se la pasa todos los viajes con los periodistas internacionales haciendo un contexto así súper formulado para que puedan por lo menos tener un poquito de más en los pies en la tierra. Y hemos tenido unas experiencias maravillosas, definitivamente, de periodistas internacionales que han hecho un trabajo fenomenal en Honduras. Ha sido la mayoría. Y yo creo que también nos esforzamos nosotros en, miren, de verdad esta historia es importante por esto, o sea, las consecuencias son estas, ¿no? También es un trabajar. Y lo es. Y creo que, bueno, la pregunta como al revés, entonces, es que yo, bueno, siendo extranjera, cuando estuve allá haciendo investigación, me di cuenta que en ciertos lugares y en ciertas formas me daba a mí más protección. La verdad, yo era más segura, ¿no? Por ser extranjera que las autoridades, los policías, los militares y pues las pandillas, ¿no? O sea, no corría el mismo riesgo como mis compañeros hondureños. Y bueno, entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran reportear desde zonas complicadas? Es muy cierto, como dices, ¿no? Que la violencia en Honduras es mucho más compleja de lo que muchas veces se habla, pero sí, hay zonas muy complicadas y para ser reportera ahí también, pues, es otro nivel de complicado. Entonces, ¿qué protocolos o estrategias usan para poder reportear de una manera responsable, pero sí, haciendo investigación? Sí, en muchas ocasiones, y bueno, lo vivimos con vos, Amelia, o sea, trabajábamos con los periodistas extranjeros con quienes hacíamos estos tratos también de decir, vamos a poder hacer algo juntos o vamos a producir algo nosotros también de esta historia, porque sin ustedes no podríamos entrar a este lugar con una grabadora. O sea, yo creo que también en las alianzas, o sea, trabajar en equipos internacionales, regionales, nos sirvió muchísimo desde el inicio. Medios centroamericanos, aliados con mucha más logística, permitieron que nosotros pudiéramos estar en lugares donde no se puede a veces ni siquiera acceder porque los carros no es cualquier carro, ¿no? ¿Sabes? No solamente es la seguridad por las pandillas, sino también eso, ¿no? Y eso permitió en muchos casos esto, ¿no? Trabajar con personas como vos, como Juan Martínez, que son antropólogos, ¿no? Que también tienen como una visión distinta o una forma distinta de llegar a las fuentes, también ha sido también muy importante para nosotras. Con muchos de los casos que hicimos fixing, hicimos tratos así, o sea, es decir, te voy a hacer el fixing, pero yo voy a poder producir mi historia. Y eso, tuvimos una apertura muy grande de medios, grandísimo del mundo, ¿sabes? Y esto también nos ayudó mucho para poder tener el acceso. Obviamente con los años, o sea, con los años, pero solo han pasado 3, con el montón de años que parece toda una vida, hemos aprendido a tener protocolos de seguridad, hemos estado en entrenamiento para poder defendernos, o sea, organizaciones internacionales que están muy, muy metidas en esto de que los periodistas podamos hacer el trabajo de manera segura, no estemos muriendo nada más. También nos han ayudado mucho el CPJ, Free Press Unlimited con su programa de riesgo cruzado, IREX del Salvador, IWMF, todas estas organizaciones que hemos también estado muy enfocadas en hacer todos los entrenamientos que podemos para poder responder.
tener mapa de actores, Katy, que es la encargada de hacer esto, pues también hacer análisis de seguridad en cada momento. Nos han pasado un montón de cosas. A mí como editora, no solamente como reportera, como editora, cuidar del equipo es una carga bien grande. O sea, desde que se quedaron atrapados en una montaña porque llovió, hasta que les hicieron unos tiros, ¿no? Unos disparos en el momento que estaban cubriendo, ¿no? O sea, desde eso hasta el gas lacrimógeno y hasta no puedo moverme porque la calle está cerrada. Es decir, todas las decisiones que tenemos que tomar y que ahora yo con mi puesto de editora tengo que tomar son bien fuertes, porque también está ahí en mis manos la vida de mis reporteros y reporteras, y también eso es muy pesado. Y desde esas cosas grandes hasta las pequeñas, Amelia, porque como te mencionaba, casi todas somos mujeres. El acoso sexual por parte de las fuentes es impresionante, desde el barrio hasta la calle, hasta el fiscal, hasta el abogado, ¿me entiendes? Entonces también ha significado para nosotras, sobre todo para nosotras las mujeres periodistas de Contracorriente, tener estas discusiones, cómo nos sentimos. Es súper violento, es muy fuerte que siempre estén como este tipo de acciones en contra de nosotras. O sea, a veces nos sentimos más mal que nos hagan un comentario sobre nuestro cuerpo, que nos caiga una bomba lacrimógena. No sé si estoy siendo muy exagerada. De acuerdo, totalmente. Pero sí, las consecuencias emocionales de verdad de todo esto es muy fuerte, y entonces hemos tratado de, sí, como de juntas hablarlo, de tener estos mecanismos, de sacar esto, ¿no? Emocionalmente es muy fuerte cuando estamos cubriendo nuestro propio país. Y bueno, intentamos ahora, tenemos mucho más estructurado esto, por supuesto, ¿verdad? Al inicio éramos un poquito más irresponsables, creo yo, en asumir los riesgos, pero sí, o sea, ha sido también trabajo de alianzas, ¿verdad? De redes internacionales que nos han ayudado muchísimo. Bueno, tenemos unas preguntas de alguien que nos está viendo, y dice, ¿dónde y cómo aprendió a ser periodista? ¿Cuáles son las influencias más grandes en su desarrollo profesional? Y cómo puedan las y los académicos en periodismo y comunicación, supongo, apoyan a ellos. Así que si quieres contestar algunas de esas preguntas. Bueno, pues el periodismo en la calle, yo al inicio empecé hace 10 años, o sea, no puedo creerlo, pero ya tengo 10 años. ¿Cómo es posible? Sí, estaba chiquita. Empecé mi carrera con los jesuitas en Radio Progreso. Luego, a partir de eso, pues tuve muchísimo interés en conocer más lo que estaba haciendo la gente en la región, y conocí a la gente del Faro, Carlos Dada, que de hecho Carlos Dada es un LASA Award también. Bueno, y esto, la Fundación de Periodismo Iberoamericano de Colombia, de Gabriel García Márquez, también me ayudó muchísimo como a expandirme un poco en cuestiones de formación. Como que traté de salir un poco de la narrativa común hondureña, y poder entender otras cosas, ¿no? Y otros formatos y la innovación. Hubo también una institución súper importante que todavía sigue siendo súper importante para nosotros, que es Sembra Media, que con ellas pues aprendimos que innovar en medios no es así nomás, que también necesitamos saber cómo se hace el negocio de las noticias ahora, y cómo se crea una empresa con esto. O sea, también es como muy fuerte, como todo el aprendizaje que uno debe tener para poder emprender algo así. Y definitivamente toda esta gente, estos colegas que estuvieron ahí desde el inicio, me ayudaron mucho a poder expandir eso, ¿no? Y a poder conocer más. O sea, Radio Ambulante, Daniela Alarcón, que también le hicimos de fixing una vez, o sea, solamente esa vez hicimos de fixing, y fue así un aprendizaje impresionante de cómo hacer podcast, de cómo hacer cosas que creíamos de repente que ya sabíamos hacer, porque yo estudié periodismo en la universidad, y que no, y que al final son cosas que se van renovando muy rápido. Entonces yo creo que eso fue
súper grande, los encuentros que ha hecho la Universidad de Austin en Texas también, el ICFJ y todos estos esfuerzos de periodismo global también han sido, pues, o sea, como una cosa muy importante para que nosotros podamos tener un poquito de esto en Honduras, en chiquitito, en Contracorriente. Lo otro es que, sí que pregunto, que cómo se pueden los académicos y, bueno, en Contracorriente, pues también nosotros, como decíamos al inicio, la estrategia de poder acercarnos más a otro sector, ¿verdad? A la academia, a las universidades. Nosotros tratamos de hacer discusiones en las universidades privadas, públicas del país, pero también en las universidades en el extranjero. Pues nosotras pues, de diversas formas, ¿no? O sea, si podemos arreglar contenidos, o sea, tenemos una especie de empresa consultora que puede hacer contenidos con lo que nosotros reporteamos, ¿no? También esa es otra forma en la que nosotros podemos ganar dinero también, ¿no? En apoyo de este tipo, ¿no? O consultorías de este tipo que tienen que ver con eso, pero también tenemos espacios para personas de la academia que puedan escribir ensayos, que para nosotros son súper importantes, a veces ensayos de 9, 10 páginas de un académico en nuestro medio, o sea, son mucho más leídas que un video de 30 segundos. Uno dice, bueno, es que la audiencia a veces no se entiende, ¿no? Pero sí, o sea, sí nos sirve muchísimo y luego también nos sirve mucho como equipo para poder hacer argumentos, para poder tener contenidos con argumentos fuertes y tener especialistas cerca para poder hacer esto. Los periodistas no podemos hacer esto solos tampoco, o sea, ni solamente con entrevistar a medio mundo. También necesitamos tener discusiones internas con especialistas, porque la realidad nos está retando todos los días. Y entonces tenemos espacios también para esto, ¿no? Para que escriban en nuestro espacio, para que tengamos discusiones con el equipo, para tener discusiones con las universidades, que es como también una audiencia muy importante para nosotros. Y bueno, esa es la forma. Yo quisiera agregar nomás también que si hay pues académicos de escuelas de periodismo, de comunicaciones, que invitan a ellos, ¿verdad? A miembros del equipo que vengan a hablar con los estudiantes acá, porque creo que la experiencia, bueno, por eso los nominé, ¿verdad? Pero creo que la experiencia que tienen de haber fundado un medio, de estar buscando cómo hacer un periodismo que es alcanzable a mucha gente, que es accesible a mucha gente, pero que también retiene esa calidad de que hablas, creo que puede servir como una forma, un ejemplo muy interesante para muchas personas, estudiantes, no solo de Estados Unidos, ¿verdad? Pero en diferentes partes. Creo que el ejemplo que tienen es algo que vale la pena compartir. Y creo también que mientras el perfil de ustedes es más alto, también los ayude a estar seguros de cierta manera. No es que ya quitan todos los riesgos, pero siempre ayuda, ¿verdad? Tener más personas pendientes y más conocimiento del trabajo que hacen. Sí. Bueno, si hay otras preguntas, por favor pueden escribir o tengo entendido que se pueden levantar la mano de alguna forma en Zoom. Pero tal vez nos podrías compartir y contar un poco de la investigación que están tratando de hacer en condiciones de pandemia y cómo esa situación de la pandemia presenta pues una situación distinta, y que tienes una que está como en proceso que a mí me parece muy interesante, entonces tal vez un poco del proceso y tal vez de la investigación, si se puede. Sí, bueno, esto sí que nos dio vueltas y todo lo que habíamos planificado para el 2020. Estamos tratando de, obviamente, estar enfrentando a las noticias del día a día, que sí es necesario porque necesitamos estar actualizados los números de contagiados y todo esto, ¿no? Pero no dejarnos llevar por ese ritmo de noticias tan rápidas o de información tan rápida.
para poder concentrarnos en, uno, verificar la información. Es un gran reto porque también mucha de esta es información científica, información en temas de salud, ¿no? O sea, no podemos decir cualquier cosa sobre medicamentos, sobre cómo se hace un procedimiento de prueba o cómo se hace un procedimiento de médico que requieren las personas con COVID, yo qué sé, es decir, no podemos soltar cualquier cosa, entonces eso nos requiere pues mucho esfuerzo, tener muchas fuentes especialistas cerca para poder estar constantemente verificando la información que damos, ¿no? También verificando la información que está siendo viral. Qué fea ahora la palabra viral, tiene muchas connotaciones distintas, pero bueno, es de que sea demasiado pública y que sea falsa, ¿no? Y imagínate que esto no solamente es que los medios lo están haciendo, los presidentes lo están haciendo, o sea, los presidentes están dando información errónea y peligrosa sobre los medicamentos, sobre el tratamiento, sobre cómo enfrentarse a la pandemia. Entonces, es un trabajo grandísimo el que tenemos por delante. Y bueno, eso por una parte. Luego lo otro es estar teniendo análisis más profundo, más allá de la dificultad de estar en la pandemia, cuáles son los efectos en el conflicto social, cómo la violencia está escalando por la falta de trabajo, de medicina, de comida, ¿no? O sea, ir más allá en el análisis sobre estas cosas. Y luego cómo está viviendo las poblaciones vulneradas, las mujeres viviendo violencia en sus casas, pero también el hacinamiento en las cárceles, que de hecho de eso es un poco el texto que estamos trabajando junto con otros medios aliados en Centroamérica, que es sobre cómo la situación de las prisiones en este momento de pandemia pues se vuelven también muy, muy complicada la situación en Honduras. Ya tuvimos un caso de una persona que murió por COVID en una prisión de máxima seguridad y eso ha despertado pues todas las alarmas que ya se puedan imaginar. En otros países de Latinoamérica, en Perú, hubo motines que han dejado muertos, ¿no? En las cárceles porque son lugares donde el contagio sería catastrófico para todo el mundo. O sea, en Honduras hemos tenido una de las más grandes tragedias carcelarias de Latinoamérica, con incendios que han cobrado la vida de 362 personas, una en Comayagua, más de 100 personas en San Pedro Sula. Es decir, también estamos acostumbrados a saber de que una crisis puede estallar así en las cárceles hondureñas. Entonces, en época de pandemia también estamos pues sobre el tema. Y un poco también como el papel de las Fuerzas Armadas en esta pandemia. Eso es otra cosa que estamos investigando, que estamos ahí tratando de ver, porque hemos tenido un proceso muy largo de pasar a las Fuerzas Armadas todo la institucionalidad civil de maneras muy extrañas, digamos, no tal vez no tan legales, pero sí formales. Y bueno, presupuestos, manejo, seguridad pública ahorita afuera de las calles, la fabricación de hasta las mascarillas, ¿no? O sea, es cosa seria, ¿no? El papel de las Fuerzas Armadas en la pandemia. Y queremos ver, bueno, cómo va a funcionar esto, el rol que está jugando. Y el rol que estamos viendo, que está jugando hasta ahorita, es el de hacer un complete shutdown de toda la información. O sea, algo que funciona con total secretismo en estos países es lo que es controlado por las Fuerzas Armadas. Entonces, si se pasa el control de los hospitales móviles a las Fuerzas Armadas, si se pasa el control de las cárceles a las Fuerzas Armadas, si se pasa el control de la investigación criminal a las Fuerzas Armadas, es que no hay forma de que haya información pública. Y eso puede dar paso a las peores tragedias que uno puede imaginarse. Entonces, eso es otra cosa que estamos investigando, que estamos tratando de ver. Hemos hecho ya varias publicaciones sobre el manejo irregular de los fondos de la emergencia, pero también hemos hecho muchas historias de cómo la gente está sobreviviendo. Y la gente, me refiero a la gente del día a día, que todos los días tiene que salir a la calle para poder comer. Y hemos hecho también esas historias, las historias de los médicos y las enfermeras que están en primera línea y que están todavía sin recibir los equipos adecuados, todo lo que se necesita para enfrentar la pandemia, y están ahí de frente y están contagiándose y están
haciendo lo que pueden en ese sistema de salud tan precario. Y bueno, ha sido un gran reto, o sea, porque nosotras no solamente tenemos miedo a no verificar, tenemos miedo a contagiar, a infectarnos en la calle, ¿no? Obviamente, estamos tratando de tener todas las medidas de seguridad para que eso no pase y nosotras no podamos también ser un factor de riesgo para nuestras familias. Estamos también tratando de llevar el trabajo y la familia al mismo tiempo, que no es fácil, ¿no? Ahorita no hay escuelas, no hay nada, entonces todas estamos en casa tratando de partir nuestros días en 20,000 pedacitos que ajuste para que podamos salir con todas las tareas domésticas y laborales, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, yo creo que el equipo, Martín, que está ahí, el fotógrafo que ha estado, él es el que más obviamente está expuesto porque es el fotógrafo, la imagen no es, tenés que ir para tomar la imagen, yo puedo hacer entrevistas vía Zoom, él no, Claro. ¿no? Entonces está mucho más expuesto. Martín, Viena, Fernando, que son los periodistas de investigación, Ana, que es la periodista de actualidad, Katia allá en San Pedro, David, que es un freelance que tenemos ahí en el norte del país, o sea, todas las personas que han estado colaborando, Avi, la gente del área de logística, pues obviamente estamos en esas, ¿no? En cómo podemos movernos. Son otras medidas de seguridad ahora las que debemos tener y no es fácil, ¿no? Y no es fácil sin el apoyo de la familia y sin círculos y sin aliados también de otros medios y de otras organizaciones para poder salir adelante. Y obviamente de la academia, ¿no? En este momento específico, ¿qué es lo que tenemos que estar estudiando? El sociólogo, o sea, el antropólogo, yo creo que todos ustedes están viendo, bueno, este es un momento que nos va a dejar cambios impresionantes, no solamente en temas de salud, o sea, o sea, yo creo que también tiene una riqueza social y cultural de lo que nos va a dejar. Estás emocionada ya, yo estoy segura de cómo vas a estudiar esto, pero sí, tenemos como que tomar muchas medidas y estar conscientes que también lo que digamos aquí tiene un efecto muy grande. O sea, si no son conscientes los presidentes, pues que seamos conscientes las personas que somos líderes de opinión, periodistas, académicos, que nos escucha mucha gente. Seamos conscientes que lo que digamos puede tener efectos, o sea, súper graves y de inmediatos en estos momentos. Entonces eso estamos haciendo. Bueno, quiero decir otra vez a los que nos están viendo que si tienen alguna pregunta, sería bueno. Creo que tenemos como unos 20 y tantos minutos más, pero si hay preguntas. Pues creo que si pudieras contarnos un poco de alguna investigación que hayas hecho que te sorprendió mucho, o algún proceso de investigación que no era lo que te imaginabas cuando empezaste. Creo que como académico, ¿verdad? Como antropóloga, tengo la dicha, de cierta forma, de haber estado en un solo lugar por mucho tiempo y dejar que la vida se reveló, ¿no? No tuve que seguir como una cierta línea, pero como periodista a veces pues entras con una idea más clara de lo que quisieras investigar. Entonces, no sé si nos podrías contar pues un ejemplo de algo que te sorprendió. Siempre eso es bien difícil, porque tantas cosas, a veces ya ni me acuerdo. Pero mira, yo creo que un reportaje que hice en el sur del país fue más o menos reciente, después de la crisis postelectoral, que fue un poco, estábamos preguntándonos mucho yo estaba en San Pedro en ese tiempo, de qué estaba pasando en el sur del país, que no estábamos entendiendo muy bien. La gente salía siempre a protestar, fue el único lugar donde las protestas se mantuvieron todos los días. Hubo un muerto, una persona asesinada en una de las protestas. Y donde estaba sucediendo algo muy, muy interesante, digamos, en el sentido de que se estaba manteniendo ahí la protesta cuando en el resto del país pues se había apagado, y tenía que ver con que hubo presos políticos, hubo muertos en la crisis postelectoral, hubo mucho miedo después de esto, pero ahí en el sur algo estaba pasando. Entonces nos fuimos, estuve yendo
varios días, bueno, muy en contacto, yo también mi familia de ahí, entonces había visto un poco un antes y un después de la ciudad. Y pues sí, fue muy, muy interesante ver quiénes eran parte, o sea, quiénes eran los jóvenes, ¿no? En qué condiciones estaban viviendo estos jóvenes, cómo estaba cambiando también la dinámica criminal en esa zona, cómo se había cambiado tanto lo que había pasado en el norte del país con las estructuras del crimen organizado y había cambiado tanto las rutas también de las drogas, por ejemplo, o sea, los asesinatos, la incidencia de maras y pandillas en zonas donde no había tanto o donde por lo menos no era tan fuerte. Y sí me sorprendió mucho esa parte y me sorprendió también ver eso, ¿no? De que a pesar de la situación que se estaba viviendo, que no era común en esa zona, las condiciones de pobreza extrema que hay en esa zona del país, cómo estaba siendo pues siempre caldo de cultivo para también la protesta social. Entonces fue muy interesante, hicimos un par de reportajes ahí, los detonantes que tenía la protesta eran muy interesantes porque no solamente era de que no querían al presidente, sino que es que la crisis de energía era tan grande que la gente no puede pagar las facturas y tampoco tienen acceso a la energía. En el lugar donde hay más proyectos fotovoltaicos y proyectos enormes, o sea, tenemos como la gran planta fotovoltaica de Latinoamérica y en Nacaome, en una zona donde la gente se estaba muriendo de hambre y no tiene acceso a la energía. Entonces hicimos como varios reportajes, uno más sobre el tema político y otro por esa parte, ¿no? De cómo los proyectos extractivos están también siendo parte de estas causas por las que la gente protesta o la gente va. Entonces ese reportaje sí quizá me sorprendió mucho en eso que no era lo que yo me estaba esperando cuando llegué. Ajá. Creo que hay una pregunta. Ajá, de Pamela. ¿Cómo el futuro del periodismo? Ruiz. ¿Y cómo pueden apoyar a otros actores para mejorar la situación de los periodistas en Honduras? Bueno, el futuro del periodismo. Bueno, yo espero que también el futuro sea que tengamos un periodismo más ético y más creativo. Yo creo que el hecho de que haya nuevas narrativas en Internet ha también de alguna manera obligado a los medios tradicionales a entrar a esa línea. Entonces yo creo que por ahí va, o sea, no sabría decir cómo es el futuro del periodismo, realmente me cuesta mucho pensar en eso, pero yo espero eso, o sea, digamos, como mi anhelo es que sea mejor, que sea más ético, que sea más creativo, que podamos tener narrativas distintas a las que han predominado y que haya mucha diversidad de voces en los medios, que los periodistas podamos tener la capacidad de no estar haciendo periodismo desde nuestros juicios, sino que hacerlo escuchando todas las voces hasta las que nos caen re mal, pero podamos tener diversidad de voces en lo que hacemos. El otro era sí, de cómo pueden apoyar a otros actores. Bueno, como mencionaba, yo creo que es muy importante que la academia también que podamos trabajar junto con las universidades, con los especialistas, ¿no? con diferentes voces que puedan darnos mayores argumentos para explicar lo que está pasando, que puedan también expandir digamos, no sé, que podamos unirnos en el sentido de que por un lado están los grandes estudios y los grandes argumentos y los grandes papers para explicar una situación y por otro lado lo que hacemos nosotros, que es ir a hablar con la señora que está viviendo justamente las consecuencias de esa situación, que podamos juntar esas narrativas y trabajar así, ¿no? Y poder tener un panorama como bien amplio de lo que estamos estudiando. Escucharnos, ¿no? Creo que es muy importante escucharnos, estar sentados y platicar y escucharnos, discutir. Las universidades, al menos en esta región, carecen tanto de eso, de las discusiones, de preguntémonos qué es lo que está pasando. Y bueno, yo creo que el periodismo es una excelente forma de partir en las discusiones si lo vemos de esa forma.
los estudios, las investigaciones académicas que se hacen en la universidad son para eso, ¿no? Para discutirlo. Yo creo que tenemos una excelente oportunidad ahora y que ojalá que la sigamos aprovechando, ¿no? Las plataformas de internet, y yo creo que la pandemia nos ha enseñado también que no necesito estar yo en Nueva York, aunque quisiera, Amelia, o vos no necesitas estar en Honduras, aunque quisieras, para poder tener las discusiones. O sea, hace poco tuve una discusión así en Instagram Live, que nunca había hecho eso, con César Faguaga de Factum, del Salvador, y platicábamos y decíamos, no podemos creer todo lo que han hecho nuestro gobierno, todo lo que la gente ha hecho también, lo que la gente cree y no cree en la pandemia, y lo hicimos por Instagram, y ya tengo mucho tiempo de no ver a César, pero es eso también, como ver cómo ahora mismo, que estamos tan interesados y estamos tan conectados más que nunca con la pandemia, pues tengamos esa oportunidad y cuando ya esto se acabe, pues si se acaba del todo, cuando ya esto se acabe o se normalice, podamos decir, bueno, esto nos dejó la enseñanza de que podemos hacer estas discusiones. Y yo creo que eso es riquísimo, ¿verdad? Me gusta mucho la forma en que hablas de las alianzas y las conexiones y no solo con otros periodistas, pero con otros sectores, ¿verdad? Y de otros países y todo eso. Y creo que de cierta forma contesta a la primera pregunta con la segunda, de que eso tal vez es el futuro también, ¿no? De realmente fortalecer estas alianzas y estas conexiones a través de sectores y espacios y tiempos y todo eso. Y también diría yo que para las personas como nosotros que estamos en Estados Unidos y tal vez enseñando clases sobre la situación en Centroamérica, creo que los reportajes que han hecho son muy útiles y son muy accesibles y creo que en la aula serían muy útiles para incluirlos en los sílabus, en el sílabus que usamos para diferentes cursos, porque realmente cubre una variedad de temas. Y eso, bueno, iba a ser una pregunta que te iba a hacer como para ya irnos cerrando, pero si tuvieras que escoger, que sugerir a todas las personas que están acá un reportaje que deben de leer, que debe de ser el primero que deben de leer saliendo de eso, ¿cuál sería? Sé que es una pregunta. Ese es bien tramposo, porque tenemos tanta, así como un menú muy grande, o sea, bueno, si es sobre la pandemia y, por ejemplo, hablan inglés, tenemos la versión en inglés de los actos de corrupción por la pandemia, está en nuestra página. También pienso yo que un reportaje que explica mucho como esa simbiosis, no sé, es fatal, yo qué sé, de crimen organizado y Estado, es uno que está por aquí, hace poco lo vi, que se llama Honduras, un estado de protección criminal. Creo que eso es también un texto muy bueno. También les recomendaría muchísimo leer el reportaje que hicimos para el juicio de Tony Hernández, la cobertura que hizo Daniel Maki en Nueva York, porque también tiene una visión muy desde Estados Unidos, pero también desde lo que estaba pasando en Honduras. Fue un trabajo que hicimos juntas, ella allá, yo acá. Entonces, también es algo que les recomiendo que lean. Si les gustan los podcasts, tenemos una sección de podcast en Contracorriente también. Entonces, pues por ahí es increíble porque a veces no puedo como, justamente no puedo como decir específicamente un reportaje. Otro quizá que también les interesa a las personas que trabajan mucho el tema de género, fue algo que hicimos que fue así totalmente innovador para nosotros porque mezclamos herramientas que utilizan más ustedes en la academia que nosotros en el periodismo, que son las encuestas. Por ejemplo, hicimos un estudio que fue más allá de un reportaje, realmente fue un estudio sobre violencia sexual en las organizaciones de sociedad civil. Eso pues obviamente fue bien chocante para muchas personas, no lo hicimos con ánimo de nada, o sea, de criticar ni nada, por eso tratamos de hacer un estudio bien completo y fue muy interesante porque las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil con agendas
políticas muy de la mano del feminismo, de denunciar la violencia sexual, pues también había muchas percepciones sobre el machismo, sobre la violencia sexual, que son bien interesantes. Entonces sí, les invito a leer este estudio. Lo hicimos también con apoyo, obviamente, de un especialista, alguien que nos enseñó cómo se hace una encuesta así, ¿no? Cómo desarrollar una herramienta de esa manera, que no es algo muy común en el periodismo, pero que fue como un híbrido, ¿no? Ahí de estudio, reportaje, con testimonios y un poco de todo. Voy a ver si lo puedo poner aquí en la pantalla para que puedan verlo. Pero sí, ese es otro que les recomiendo. Entonces, igual por eso, pues por esa parte de que les comento, que fue una mezcla y fue también una forma de demostrar de que se pueden utilizar diferentes herramientas en el periodismo y de cómo otros expertos pueden ayudarnos a desarrollar estas herramientas. Yo creo que fue muy, muy, muy rico este reportaje sobre violencia sexual en organizaciones de sociedad civil. Ay, nunca pude. Creo que habría alguna forma bueno, pueden buscar los enlaces, ¿verdad? De todas las historias que ella cuenta en la página de Contracorriente. Y bueno, para cerrar, como para la última pregunta, a lo mejor hay estudiantes de periodismo que nos están viendo y ¿tendrías algún consejo, algo para los que quieren ejercer el periodismo, que lo están estudiando ahora, como en América Latina o en Estados Unidos o donde sea, pero si habría algún consejo para la gente joven que están empezando? Pues yo quizá les diría que siempre estén aferrados a la ética en este oficio, ya sea que hagan algo independiente o que estén trabajando en un medio tradicional, como le llamamos nosotros, pero ya sea que estén en un medio gigantesco o quieran emprender algo nuevo. Siempre, o sea, no cercenen su creatividad, no vendan sus principios éticos, al menos lo más importante que necesitamos para este oficio, ¿verdad? No mentir, no tergiversar, no vender la noticia como que fuera solamente un producto cualquiera, ¿no? Estamos hablando de la historia de mucha gente, o sea, nuestro trabajo realmente es de mucha responsabilidad. Entonces, no necesitan estar en un medio independiente así o crear algo nuevo. Pueden hacerlo desde los medios tradicionales y eso va a marcar muchísimo la diferencia. Y obviamente desde el momento en que les pidan hacer algo que no es ético y que va en contra de todos sus principios o que está cortando totalmente su creatividad, pues es momento de irse, ¿no? Pero es un buen consejo para cualquier carrera, yo creo. Para cualquier carrera. Y lastimosamente siempre estamos acostumbrados a tener el trabajo que no queríamos, a tener el trabajo porque ni modo. No, esto es una cuestión de pasión. Si queremos hacerlo bien, tenés que estar feliz en el lugar donde estés y tener pues bien claro que esto es un trabajo con una responsabilidad enorme. O sea, no solamente estamos contando cualquier cosa, estamos explicando la vida de la gente y cómo se vive, ¿no? Y entonces eso es lo que les aconsejo. Nosotras esperamos tener la oportunidad de hacer nuestra escuelita virtual pronto. Tenemos nuestro espacio de cronistas de la cotidianidad, que es un espacio también casi como de aprendizaje, un proceso editorial bien grande. Ahí está Linda Ordóñez, que es nuestra correctora de estilo, que está encargada de esa parte y hemos crecido 100% en los usuarios de cronistas de la cotidianidad, en los escritores. Eso es maravilloso para nosotras. Y bueno, son espacios también que queremos aprovechar para esto, ¿no? Aquí está, ya por fin pude, solamente es para que lean esto. Por ejemplo, mira, aquí trabajamos con ilustradoras, bueno, de todo. Hicimos videos, hicimos la encuesta. Pueden ver este estudio que a mí me pareció un ejercicio muy interesante de cómo se pueden mezclar las cosas. Y eso. Mira, hicimos entrevistas, tratamos de ponerlo así bonito. Y eso.
Entonces sí, eso sería, y yo invito a la gente a que se meta, aquí está nuestra página web, contracorriente.red, y pueden buscarnos ahí. Tenemos un canal de Telegram, tenemos un página de Facebook, Twitter, y hacemos un buen... A mí se el me espacio. Gracias por el espacio, Amelia, y a LASA, Latin American Studies Association, por esto. Y realmente es bellísimo. Yo espero que en el próximo congreso podamos disfrutarlo así en persona. Siempre Sí. es cierto que la tecnología nos acerca, pero siempre se necesita el abrazo. Sí, sin duda alguna. Gracias por contarnos todas esas historias, por compartir un poco de la experiencia, gracias a LASA, por el espacio, y pues los felicito mucho por el trabajo que han hecho, por el premio y por todo lo que han hecho y que sigan haciendo. Te mando un abrazo virtual. Quisiera que fuera en persona, pero para la próxima. Muchas gracias. Gracias.